Leía hoy la tapa del diario La Nación, muy chiquitito, en el ángulo inferior derecho, dice: presupuesto no cambiará la meta de déficit fiscal. ¿Cómo? Presupuesto no cambiará la meta de déficit fiscal. Rojo, dice: el ministro Guzmán mantendrá el desequilibrio en 4,5% del PBI. Buscará recaudar más. Yo no sé si ustedes recuerdan, nos estuvieron bailando bastante, ¿no? Con el tema del ajuste. Con el tema del ajuste en el presupuesto, porque Guzmán le habría dicho a los enviados del Fondo Monetario que pensaba bajar al 3,7, al 3,9. Bueno, estoy leyendo La Nación, ¿no? La revista de la Cámpora, y dice que el presupuesto no va a cambiar su meta de déficit, que es 4,5%. Y que en todo caso va a buscar recaudar más. Esto yo lo había dicho acá al presidente de la Comisión de Presupuesto, que además es columnista en el programa. Me refiero a Carlos Heller. Francisco Juegna, dentro de la nota en La Nación, la verdad que lo cuenta bastante bien. Y dice que Guzmán interpreta o interpretó la carta de los senadores del Frente de Todos como un apoyo a su estrategia de negociación con el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? También hay que destacar que ayer, durante toda la jornada, se intentó presentar un antagonismo que tenía que ver con que el presidente no estaba de acuerdo con el aporte solidario extraordinario y que Máximo Kirchner no estaba de acuerdo con lo que iba a suceder con el IBE o el plan de los 1000 días. Digo, cualquier endija, cualquier intersticio, pareciera, donde hay un matiz, donde hay ni siquiera una discusión, un intercambio, del mismo modo que te instalaron que iba a haber un ajuste brutal, y que esto es lo que había dicho Guzmán, cosa que ahora lo niega el propio diario La Nación, es tomado por esta comunicación concentrada e instalado como si fuera cierto, como si fuera verdad, como si fuera una verdad inamovible. Por eso es muy interesante destacar que el único diario que llevó a su tapa la foto donde aparece Sergio Massa, Máximo Kirchner, Martín Guzmán, Culfas, Daniel Arroyo y detrás integrantes de la Cámpora, etcétera, y del Frente Renovador, digo, esa foto que es de ayer en el Parlamento, que de alguna manera derriba la teoría o la hipótesis que trató de instalar la comunicación concentrada sobre los resquicios, sobre las grietas adentro, al interior del espacio oficialista, solo la llevó ámbito financiero a su tapa, y sin embargo es una señal política muy fuerte. Yo les voy a contar que sí, que hay diferencias. Hay diferencias. Algunas son diferencias insalvables y otras son pequeñas diferencias que sobre la marcha se van corrigiendo. Esta es la realidad. Pensar que el espacio político oficialista es un partido a la vieja usanza, o más aún un partido leninista, es un error para cualquier análisis político. Por eso erran tanto los Morales Solá, los Van der Koy, por eso erran tanto, porque en realidad están mirando algo que es una experiencia novedosa en materia política con los anteojos del pasado, ¿no? Pero bueno, son los mismos que creían que Macri iba a ser reelegido. Yo insisto en esas cosas porque si no pareciera que por su prepotencia en materia de licencias, su prepotencia económica, su capacidad para instalar ciertas agendas, pareciera que aciertan más de lo que aciertan, y en realidad erran más de lo que aciertan. Eso es lo cierto. Lo digo también para defender a un tipo de periodismo que es el que intentamos ejercer desde aquí, desde la escudería, desde este programa también, donde nos interesa que el que está escuchando entienda de qué va, que sepa cuáles son los efectos de las decisiones que se están tomando, que logren también, muchas veces escuchándonos, anticipar algún escenario, y es decir, uno ya estar avisado de lo que va a ocurrir. Ese es nuestro desafío cotidiano. Y es en virtud de ese desafío cotidiano que venimos planteando hace rato ya que este presupuesto no es un presupuesto de ajuste,
que en realidad lo que va a hacer el gobierno, y esta es una decisión en tensión, pero es una decisión, es aumentar la recaudación más que achicar la inversión o achicar el gasto, como le gusta decir a la derecha neoliberal. Es verdad también que nadie es hincha del déficit. No es que hay un partido político y dice, bueno, estos son los hinchas del déficit. Pero la situación argentina necesita un especial cuidado y una especial sensibilidad para no seguir agravando los problemas que ya había en la Argentina antes de la pandemia. Y que la pandemia profundizó. Entonces, hace falta sensibilidad, sincronía, cierta armonía. Todos estamos muy nerviosos, ¿no? La mayoría del tiempo pareciera que todos estamos muy nerviosos. Está nerviosa la economía, está nerviosa la política, está nerviosa la televisión. Bueno, hay que bajar un par de cambios, ¿no? La verdad que para hacer una infectadura esta que vive la Argentina y para esta deriva totalitaria que denuncia o que denunciaba la oposición macrista, la Argentina parece un lugar bastante civilizado. En el Parlamento ayer, con diputados presenciales y diputadas presenciales y otros que estaban de modo remoto, se discutieron cosas importantes. Se discutieron cosas muy importantes. Se aprobaron, digamos, se dio media sanción a cosas que son relevantes para el futuro que viene. Y se está empezando a discutir otras cosas. Porque la impresión que yo tengo es que precisamente ayer, el 18 de noviembre, es el día después, es hoy podemos contarlo. Pero ayer, en el Día de la Militancia, el gobierno, que ya tenía decidido un rumbo, lo empezó a transitar, sabiendo quiénes van a ser sus aliados y a quiénes va a haber que convencer de que el mejor negocio para la Argentina es que las discrepancias, y esto hablo tanto para la coalición oficialista como para esa idea de acuerdo social, productivo, mediático, que las discrepancias hay que canalizarlas y que el objetivo prioritario es bajar los decibeles del enfrentamiento, de la confrontación. Porque no es que el gobierno confronta contra las grandes fortunas o contra los multimillonarios de la Argentina. Lo aclaraba ayer Heller cuando inauguró el debate, ¿no?, en el recinto. Esta ley no es contra nadie. Esta ley se explica a sí misma. El 0,02% de los alcanzados por el impuesto a los bienes personales va a ser un aporte que alcanza al resto de la sociedad. Es una ley que se explica a sí misma. No tiene mucho sentido más que la confrontación por la confrontación misma, el planteo que hace el Foro de la Convergencia Empresarial, la Asociación Empresaria Argentina. Se cansó de explicar acá que es personas humanas, no personas jurídicas. Esto que decían ayer, una persona que tiene un tambo, que tiene un tractor y tiene 3 tornos, va a estar alcanzado por... No, es mentira, es falso, de toda falsedad. Porque seguramente eso es parte de una empresa, es el capital de una empresa, donde él será accionista o no. Habrá que ver de qué manera está evaluado. ¿Por qué se miente tanto? Yo lo escuchaba a Laspina, que hay que decirlo, es criterioso, no es criterioso en cómo formula las cosas. Su ideología es su ideología. Pero es criterioso. Ayer hablando como si realmente se jugara acá algo muy importante en materia de propiedades, de la Constitución Nacional. Está difícil, ¿no? Está difícil. Me parece a mí que lo extraordinario, lo excepcional del tiempo que atravesamos merece también que hagamos un esfuerzo excepcional y extraordinario. Entonces me daba la impresión, yo lo escuchaba a Laspina y parecía que había empezado la campaña electoral del 2021, ¿no? Escúchenlo de vuelta el mensaje. Están en campaña. Y están en campaña no para ganar, están en campaña para intentar evitar que el Frente de Todos, es decir, la coalición oficial, siga creciendo en el número de diputados, legisladores, senadores. Están en esa campaña.
porque están convencidos, erróneamente convencidos, de que este es un gobierno que ataca la libertad privada, que va a ir finalmente por el grupo ínfimo de multimillonarios que tiene la Argentina. En realidad, lo que este gobierno quiere es cambiar las reglas de juego, pero en un sentido de construcción común, en un sentido de acuerdo, ¿no? Por eso viene planteando el acuerdo económico social, productivo, mediático. Por eso tanto Alberto Fernández y Cristina Kirchner hablan de lo mismo. Pensar que acá lo que está en juego es o lo que se está desarrollando en realidad es una guerra, donde este gobierno avanza a paso acelerado hasta convertirse en Corea del Norte, no tiene sentido. Yo entiendo que hay mucha gente que esto lo plantea, lo dice. Acá llegaron a decir en serio que Walmart se iba por culpa de Cristina, y Walmart se está yendo de Japón. Y habrá que creer que buena parte de lo que se dice o de lo que plantea el gobierno está hecho con buena fe, y la mayoría de las veces se comprueban los hechos después. Culfa nos dijo, che, es mentira que se están yendo las empresas. Las que se van son porque se toman decisiones a escala global, pero no es porque la Argentina hoy no tiene un plan, que era lo que planteaba la derecha acá, ¿no? No, la Argentina tiene un plan, y ese plan ahora tiene un presupuesto, y ese presupuesto tiene un norte, que ya no es el ajuste sobre lo que siempre se ajusta, sino ir modificando de a poco el cuadro tributario en la Argentina. Es decir, en vez de recortar, de achicar, de ajustar, recaudar más. Para recaudar más, lo que se propone el gobierno es producir más. No parece ser un cuento chino, ni parece ser difícil de interpretar esto que estamos diciendo. Son todas las señales que hay. Y sí, es verdad, Cristina tiene algunas ideas que a veces comulgan enteramente con las de Alberto Fernández, a veces no. Alberto Fernández tiene las suyas y a veces no comulga totalmente con las ideas de Sergio Massa. A veces, sí, eso es así. Es una coalición, y es una coalición que está aprendiendo a convivir en sus diferencias, que a veces son insaldables y otras se saldan en la práctica. 17 de noviembre, Día de las Militancias, se votó el aporte social, el solidario extraordinario, y se mandó el proyecto de el IBE y los 1000 días. Algunos llegaron a plantear que eran incompatibles las dos cosas, porque una cosa tenía más apoyo, otra no. Bueno, se hicieron las dos cosas. Y eso marca también un modelo de país, un modelo de sociedad, una tendencia, una deriva hacia la justicia social que está de por sí en ese espacio o en esa coalición. Me decía Diego Rubinsal, a quien yo siempre recomiendo, un economista político muy serio, muy formado, muy criterioso también, que en el año 2016 el Fondo Monetario Internacional recomendó el ajuste a Macri, y que ese ajuste debía darse mediante la modificación, ¿se acuerdan, no? La reforma previsional. ¿Saben qué proponía el fondo? Una movilidad atada a la inflación. Lo proponía el Fondo Monetario Internacional. Ahora resulta que el Fondo Monetario Internacional avala o aprueba, o es el que está exigiendo la fórmula vudú. Es increíble, ¿no? Por eso digo, hay que ponerse más serio, hay que tranquilizar al país, hay que tranquilizar los debates. No se puede estar diciendo todo el tiempo cualquier cosa. Ayer yo escuchaba a Cintia Ottaviano, aquí habló con Amado Vudú, nada más y nada menos que el autor de esa fórmula de adecuación. Y él decía algo que yo comparto, y realmente lo comparto. Y me pregunto, ¿de dónde saldrán los fondos? Pero de algún lado creo que tienen que salir. Porque él decía, no hay nada mejor que esta fórmula, que está atada al crecimiento, que está atada a la recaudación, porque eso marca la salud económica de un país. Si tenés crecimiento y tenés buena recaudación, bueno, estás mejor que si no lo tuvieras, ¿no? Por lo tanto, vos podés pagar y adecuar los saberes jubilatorios de modo sustentable. No tenés que inventar nada. Se paga solo, vamos a decirlo así. Pero es cierto que hay un 20% ahí que no se terminó de resolver, ¿no? Que lo perdieron los jubilados y jubiladas con Macri, y que es un agujero. A mi modo de ver, y esta es una cuestión personal y de principio, yo si tengo que ponerle plata en el bolsillo a alguien, se lo pongo a los jubilados y los jubilados, lo digo siempre eso. Porque son los que tienen el tiempo para consumir, y eso
genera demanda y esa demanda hace crecer el mercado interno y eso genera producción, y el que tiene producción está pensando en ampliar la fábrica, contratar más personal, comprar bienes de capital, más herramientas, más, no digo, para mí sería muy virtuoso, pero claro, hay que hacer una transferencia de ingresos ahí, porque de algún lado tenés que sacar esos recursos. Y esa transferencia de ingresos, ¿cómo la haces? ¿De dónde lo sacás? Cuando, por una pandemia que es la peor de la historia, el establishment te hace la guerra. La EA te hace la guerra. La EA con sus diarios te hace la guerra. Y estamos hablando de la peor pandemia, una peste que prácticamente hizo capitular a la economía global y que a nosotros nos agarró no con el paso cambiado, nos agarró en el piso ya. Ustedes se acordarán, ¿no?, que la campaña era poner a la Argentina de pie. Imagínense, después de esta peste. Estamos en el piso y con una piedra encima. Por lo tanto, habrá que seguir acumulando fuerza, capital político, acuerdos. Habrá que seguir tranquilizando también el escenario para llevar la discusión a ese plano. ¿De qué manera garantizamos que los jubilados sean, en este caso, atendidos? Ya no por la fórmula con la que seguramente no van a perder más, sino que van a ir incrementando de a poquito, pero ¿qué hacemos con ese 20% que está allí? Que no sea solamente un destino de judicialización. Eso es para seguir pensando. De todos modos, creo que ayer el gobierno, cuando tomó la decisión de impulsar a través del bloque del Frente de Todos el aporte solidario extraordinario, está marcando un rumbo. Y es que en la Argentina se está ajustando, pero a los que habitualmente no son ajustados. Se ajusta a los intereses de la deuda, se ajusta a los multimillonarios que en una situación así, cuando tuvieron que hacer el Teletón por todos los canales de televisión, juntaron 88 millones de pesos y ahora van a tener que poner 320.000. No está mal la diferencia, porque si a uno lo ayudan a ser solidario, capaz que hace las cosas mejor. Y está mostrando la necesidad de una discusión sobre de qué modo se distribuye lo que el país genera. Y acá vamos a estar de vuelta. Es nuevamente la discusión sobre el huevo y la gallina. ¿Se distribuye lo que hay o se produce más para distribuir mejor? Quizá haya que hacer las dos cosas a la vez, ¿no? Quizá haya que hacer las dos cosas a la vez. Decía, me parece que ayer el Parlamento estuvo a la altura de las luchas democráticas que tiene el país, de los debates democráticos que tiene el país, y pudo, en el marco de sus instituciones, al interior del Parlamento, plantear las discusiones, los debates, las votaciones, y todo eso demuestra que, aún en tiempos tan inclementes como estos, la Argentina eligió un pacto civilizatorio, un pacto democrático que sigue siendo fuerte, a pesar de que el establishment, a pesar de que la Asociación Empresarial Argentina trata cada tanto de resucitar viejos fantasmas de caos que me parece que han sido o están siendo conjurados. Hoy La Nación, les decía, y así arranqué el editorial de hoy, admitió que estuvo dando información falsa prácticamente durante las últimas 3 semanas. El presupuesto no va a cambiar, la meta de déficit fiscal es 4,5%, así se votó, así va a ser. Eso es generar certidumbre en un país que necesita mucho más que antes estabilidad, producción y sobre todas las cosas un nuevo clima que favorezca el trabajo, que favorezca la inversión y que cada vez que se vaya a tomar una decisión se sepa que a los que no se puede perjudicar más es a aquellos que fueron perjudicados en todos estos últimos años. 10:30 de la mañana, nos vamos ahora a las noticias en la voz de Pepe Villanueva.